Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de algo que sé que les encanta, que nos encanta a todos, chismes de celebridades, pero de los buenos. Y no cualquier chisme, no, hoy vamos a sumergirnos en el drama, la intriga, el romance, alrededor de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas de los últimos tiempos, Andy Ercel y Kerem Bürsin. Sí lo sé, la sola mención de sus nombres ya les pone la piel de gallina, ¿verdad? A mí también. Hemos seguido su historia desde Senkalkam, desde esos momentos iniciales llenos de química palpable, esos rumores que no hacían más que encender la llama de la esperanza en nuestros corazones, hasta la confirmación oficial, la felicidad compartida y, lamentablemente, la ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto. Pero hoy no vamos a centrarnos en la tristeza del pasado, no, hoy tenemos material jugoso, material fresco, material que nos va a hacer revivir esas mariposas en el estómago. ¿Por qué? Porque vamos a analizar la supuesta, la rumoreada, la casi confirmada reacción de Kerem Bürsin a la, digamos, reciente confesión. Revelación. Manifestación. De Andy Ercel sobre su relación. Ya saben, esa declaración que ha hecho temblar los cimientos de Internet y que nos ha tenido a todos pegados a las pantallas esperando la respuesta de Kerem. Así que prepárense una taza de su bebida favorita, pónganse cómodos, porque este vídeo va a ser largo, pero prometo que estará lleno de información, de análisis, de especulaciones, de las buenas, claro, y de mucho cariño para esta pareja que, aunque ya no estén juntos, siguen ocupando un lugar especial en nuestros corazones. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, contenido que sé que les gusta, contenido que nos mantiene conectados y compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Y si ya están suscritos, mil gracias. Su apoyo significa el mundo para mí. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ahora sí, vamos al lío. Vale, vamos a poner las cosas en perspectiva. Recordemos brevemente cómo se desarrolló la relación de Andy y Kerem. Senkalkam fue un boom a nivel mundial. La serie los catapultó a la fama internacional y, lo más importante, nos regaló una química en pantalla que era absolutamente innegable. Desde el primer momento los fans empezamos a shippearlos, a crear fanfics, a editar vídeos, a analizar cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos. Y es que no era para menos. La tensión romántica entre Eda y Serkan era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas. Y para nuestra alegría, ese romance de cuento de hadas se hizo realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación. Fue un notición. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se volvieron locos y nosotros, los fans, celebramos como si hubiéramos ganado la lotería. Su relación fue hermosa. Los vimos viajar juntos, compartir momentos especiales, apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos ser. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre son como parecen. A principios de 2022, la noticia de su ruptura nos cayó como un jarro de agua fría. Nadie lo veía venir. Los rumores de problemas en la relación llevaban circulando un tiempo, pero la mayoría de nosotros nos negábamos a creerlo. Simplemente no queríamos que fuera verdad. Pero lo fue. Andy y Kerem tomaron caminos separados, dejando atrás un legado de amor y una legión de fans desconsolados. Desde entonces, ambos han seguido con sus vidas. Han continuado con sus carreras profesionales, han viajado, han conocido gente nueva. Andy se ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, Kerem también ha sido visto con diferentes mujeres. Pero a pesar del tiempo que ha pasado, la sombra de su relación siempre ha estado presente. Los fans seguimos recordando su historia de amor, seguimos analizando sus interacciones, seguimos soñando con una posible reconciliación. Y es aquí donde entra en juego la famosa confesión de Andy. No voy a entrar en detalles sobre lo que dijo exactamente, porque seguro que ya lo saben. Pero en resumen, Andy habló de su relación con Kerem de una manera muy sincera y emotiva. Reconoció que fue una etapa muy importante de su vida, que aprendió mucho de él y que guarda un recuerdo muy bonito de su relación. En esencia, admitió que la relación fue importante para ella y que aunque terminara, no borra el amor que hubo en su momento. Estas declaraciones, como era de esperar, causaron un gran revuelo en las redes sociales. Los fans enloquecieron. Algunos se emocionaron al ver que Andy todavía guarda un buen recuerdo de Kerem. Otros se ilusionaron con la posibilidad de una reconciliación. Y otros simplemente se sintieron nostálgicos al recordar los buenos tiempos.
Pero la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué piensa Kerem de todo esto? ¿Cómo reaccionó a las palabras de Hande? ¿Se sintió conmovido? ¿Se sintió incómodo? ¿Le importó siquiera? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Oficialmente Kerem no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ni en redes sociales, ni en entrevistas, ni en ningún otro medio. Ha mantenido un silencio absoluto. Y este silencio, como ya saben, ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Algunos dicen que Kerem está intentando mantenerse al margen del drama y que prefiere no alimentar los rumores. Otros creen que está dolido por las palabras de Hande y que necesita tiempo para procesar sus sentimientos. Y otros, los más optimistas, piensan que está planeando una gran sorpresa para Hande y que su silencio es parte de una estrategia para mantener el misterio. La verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando por la cabeza de Kerem. Pero basándonos en lo que sabemos de su personalidad, en sus anteriores declaraciones y en sus interacciones con Hande después de la ruptura, podemos hacernos una idea de cómo podría haber reaccionado. En primer lugar, creo que es muy probable que Kerem se haya sentido conmovido por las palabras de Hande. Sabemos que él también guarda un buen recuerdo de su relación y que siempre ha hablado de ella con mucho cariño y respeto. En varias entrevistas ha dicho que Hande es una persona muy especial en su vida y que siempre estará agradecido por el tiempo que pasaron juntos. Por lo tanto, es lógico pensar que las palabras de Hande le hayan tocado la fibra sensible y que le hayan hecho revivir los buenos momentos que compartieron. No creo que Kerem sea una persona rencorosa ni que guarde ningún resentimiento hacia Hande. Más bien, creo que la aprecia y la respeta como persona y que valora la relación que tuvieron. En segundo lugar, creo que es posible que Kerem se haya sentido un poco incómodo con la atención mediática que han generado las palabras de Hande. Él siempre ha sido muy reservado con su vida personal y no le gusta que se especule sobre sus relaciones. Es probable que prefiera mantener su vida privada alejada de los focos y que no le guste que se le pregunte constantemente por Hande. En tercer lugar, y aquí es donde entra en juego mi lado más optimista, creo que es posible que Kerem esté planeando algo para Hande. No sé si será una reconciliación, una colaboración profesional o simplemente una muestra de apoyo y cariño. Pero tengo la sensación de que Kerem no va a dejar pasar esta oportunidad de demostrarle a Hande lo importante que es para él. Recuerden que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han seguido manteniendo una relación cordial. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales, se han felicitado por sus logros y se han mostrado cariño en las redes sociales. Esto demuestra que aunque ya no estén juntos como pareja, siguen teniendo un vínculo especial y que se preocupan el uno por el otro. Además, Kerem siempre ha sido un hombre de detalles. Le gusta sorprender a la gente que quiere y no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Por lo tanto, no me sorprendería que esté preparando algo especial para Hande, algo que demuestre lo mucho que la valora y lo importante que ha sido en su vida. Ahora bien, ¿qué podría ser ese algo especial? Aquí es donde entran en juego nuestras especulaciones. Algunos fans creen que Kerem podría estar planeando una reconciliación. Piensan que las palabras de Hande han sido una señal y que Kerem va a aprovechar esta oportunidad para reconquistarla. Otros fans creen que Kerem podría estar preparando una colaboración profesional con Hande. Piensan que sería una forma de volver a trabajar juntos y de demostrarle al mundo que siguen siendo un gran equipo. Y otros fans, los más realistas, creen que Kerem simplemente podría estar preparando una muestra de apoyo y cariño para Hande. Piensan que le enviará un mensaje privado, le hará un regalo o le dedicará una publicación en redes sociales. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Kerem es un hombre inteligente, sensible y detallista. Y que, sea cual sea su reacción, seguro que será algo que demuestre lo mucho que valora a Hande y lo importante que ha sido en su vida. En realidad, más allá de todas las especulaciones, de todos los rumores y de todos los análisis, lo más importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas que se amaron y que vivieron una historia muy bonita. Una historia que nos hizo soñar, que nos hizo reír y que nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor siempre estará presente en nuestros corazones. Porque al final, lo que importa no es si están juntos o separados, sino el amor que se tuvieron y el legado que dejaron. Así que en lugar de obsesionarnos con la idea de una reconciliación, deberíamos centrarnos en celebrar su historia de amor y en desearles lo mejor en sus vidas. Porque al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa. Que sean felices, que cumplan sus sueños y que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o separados. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. Sé que ha sido largo, pero creo que era importante analizar todos los aspectos de esta historia y de la posible reacción de Kerem a las palabras de Hande.
En resumen, hemos hablado de la historia de amor de Ande y Kerem, de su ruptura, de la reciente confesión de Ande y de las posibles reacciones de Kerem. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los hechos conocidos. Y sobre todo, hemos recordado lo importante que es celebrar su historia de amor y desearles lo mejor en sus vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué creen que Kerem está planeando para Ande? Quiero saber sus opiniones. Y por último, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y denle like a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.